Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Que termina. Narcotráfico y drogas esclavizaron nuestra vida. Ya el hombre va a la luna y la ciencia hoy camina. Hay un pueblo que regresa, que casi lo exterminan, y millones no han oído un mensaje positivo. El curso de la historia se cambió en una cruz, cuando Cristo Jesús murió, para que tú sepas que Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor, que su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor, que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Enamorada en una tragedia acaba. Darwin y la evolución no son más que una ficción. Sodomía y perversión nos trajeron destrucción, y el muro de Berlín es de silla y acerrín. Son músicos del rock más famosos que Jesús. Hiroshima y Nagasaki, una bomba los termina. El helo de un barco que Dios no podía hundir, y la tierra prometida es una cárcel sin salida. Pero el curso de la historia se cambió en una cruz, cuando Cristo Jesús murió, para que tú sepas que unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor,
dices. Hay vida en Jesús. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En este día estaré haciendo un comentario expositivo en la palabra de Dios, la Biblia, y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan. Juan 3, versículo 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin lugar a dudas, este versículo 16 es el versículo más conocido y más amado de todas las Escrituras por los cristianos, ya que en este versículo se puede definir como el Evangelio condensado precisamente en este versículo. Con todo ese mismo conocimiento puede causar que se puedan pasar por alto las profundas verdades que se encuentran aquí en este versículo. Por tanto, empezaremos por el motivo por el cual Dios dio ese don inefable de Jesucristo, y lo dio precisamente porque amó al mundo. Este mundo que, como todos sabemos, es malo, es pecador, y muchas veces no siente ningún respeto hacia sus semejantes, sino todo lo contrario. Es la consecuencia de esta humanidad caída, pecadora, que está en rebeldía en contra de Dios. Como ya muestra en este versículo, toda la humanidad es completamente pecadora, es decir, todos somos pecadores, y por tanto toda la humanidad está completamente perdida, y además de estar perdida, es incapaz de salvarse por sus propios esfuerzos o sus ceremonias. Por tanto, no hay nada que atraiga el amor de Dios, ya que Dios es santo y el hombre es todo lo contrario, es un pecador. De manera que ningún hombre absolutamente, ni ninguna mujer, es merecedor absolutamente de nada. Más bien, Él, Dios, amó porque así lo determinó soberanamente. Dios es soberano y así lo determinó Él. El plan de la salvación fluyó de la bondad de Dios sobre el Salvador y su amor para con los hombres, tal como dice en Tito 3:4, donde dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Y el apóstol Pablo escribió así a los cristianos de Roma, en Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nótese que aquí el hombre no está haciendo absolutamente nada. Y Juan escribió en su primera epístola, en primera de Juan 4:10, donde dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y también esta misma carta, primera de Juan, capítulo 4, pero ahora el versículo 19 dice: Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esa clase de amor del cual estamos hablando, que viene de parte de Dios, es el amor ágape, y también se traduce como agapao, en griego. Se usan en el Nuevo Testamento estas palabras, ya que es la clase de amor de Dios. No quiere decir que Dios da un amor, sino que Dios es amor. Entendamos esto. Dios no da algo que no es suyo. Dios no comparte algo que no es suyo. Es que Dios es amor. Primera de Juan 4:16 dice: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Por tanto, cuando estamos hablando del amor de Dios, hemos de tener en cuenta que no es como el amor que estamos acostumbrados, es decir, el amor de un padre al hijo, el amor de un hijo al padre, el amor entre hermanos, entre amigos, entre amistades. No tiene nada que ver, nada de ello, ya que vamos a examinar y vamos a analizar lo que es el amor de Dios. En primer lugar, hallamos su carácter, el carácter del amor de Dios. La frase que dice de tal manera, teniendo en cuenta lo que sigue, debe interpretarse como ese significado es un grado tan infinito, en forma tan trascendentalmente y tan gloriosa, que ninguna otra clase de amor se le puede igualar. Por tanto, que el hombre pueda hacer todos los esfuerzos que haga, no puede jamás
igualarlo. El tiempo en que se usa en el original él es auristo, es decir, una acción puntual, ya que muestra que el amor de Dios es en acción, es decir, no es solamente te amo, sino que lo demuestra también, el cual se remonta hasta la eternidad y fructifica o se manifiesta de una manera visible en Belén, cuando el Señor Jesús nació, y también en otra manera visible en la cruz del Calvario. Por tanto, se considera como un hecho grande, central y único. Aquel amor era y sigue siendo rico y verdadero, lleno de comprensión, de ternura y también de majestad. Vemos que el amor de Dios sobrepasa mucho aquello que el hombre pueda hacer. En segundo lugar, vemos su autor divino, ya que dice que de tal manera amó Dios. En el original lleva el artículo tal como en Juan 1:1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, donde vemos que se indica al Padre para obtener una idea de la deidad. Nunca se debe sustraer el concepto popular, tanto atributos como sean posibles, hasta que literalmente no quede nada, ya que Dios es plenitud de vida y plenitud también de amor. Como he dicho antes, Dios no es que dé una clase de amor, sino que Dios es amor. H. Barbind escribe en su libro La doctrina de Dios y dice: Dios no es una esencia abstracta, sin contenido, por el contrario, es una plenitud infinita de esencia. Note esto: si tomásemos por un lado todas las virtudes humanas y las elevásemos al infinito, es decir, a lo máximo que los hombres lo podemos elevar, y también si en nuestra mente lo valoráramos como lo máximo y lo viésemos de un modo en nuestras mentes, no será más que una mera sombra del amor de Dios y de la vida que existen eternamente en el corazón de aquel cuyo mismo nombre es amor. Es decir, Dios y el amor de Dios siempre precede a nuestro amor. Así que, por lo tanto, el amor de Dios nunca jamás se puede comparar con el amor de la raza humana, del hombre o de la mujer, ya que es muy superior. En tercer lugar, vemos su objeto. El objeto del amor de Dios es el mundo. Y vemos aquí algo que hay que tener en cuenta. Y lo primero es que las palabras, todo aquel que en él cree, indica claramente que no se refiere a animales, a aves, a plantas, sino a la humanidad, es decir, al género humano, al hombre y a la mujer, como indican los siguientes versículos. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:14 dice: Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha venido al Hijo, el Salvador del mundo. Nótese, la salvación es para el hombre. Y también Juan 8:12 dice: Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nótese que está hablando aquí a personas. Vemos también que aquí, sin embargo, no se entiende a la humanidad como el reino del mal, cuando está hablando del mundo, que está en rebeldía y abiertamente hostil en contra de Dios y de Cristo, ya que Dios no ama el mal, ya que hay personas piadosas en el mundo que están buscando de alguna manera a Dios. Y vemos también que, tal como aquí se usa el término mundo, significa la humanidad que, aunque cargada de pecado y sujeta al juicio, está necesitada desesperadamente de salvación, pero no obstante sigue siendo objeto del cuidado de Dios. El hombre, Dios lo creó a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1:26, pero la imagen de Dios se refleja todavía, hasta cierto punto, en los hijos de los hombres. De manera que la humanidad es como un espejo. Originalmente este espejo era muy hermoso, era una obra de arte, pero sin ninguna culpa del hacedor. Es decir, cuando Dios creó al hombre, no creó el pecado. Esto lo hemos de tener en cuenta, sino que Dios creó a una persona,
a una criatura inocente. Fue la decisión del hombre y de la mujer las que se rebelaron en contra de Dios. Es como muchas veces se habla del diablo. Dios nunca ha creado un diablo, sino que creó un ángel. Fue ese ángel el que se convirtió en diablo. De igual manera, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero es el hombre y la mujer la que se rebela en contra de Dios, y esto le hace que el hombre y la mujer necesiten desesperadamente de salvación. Por tanto, vemos que ha quedado horriblemente manchado a causa del pecado, esa obra perfecta que el Señor hizo, esa obra de arte. Su Creador, Dios, no obstante, aún reconoce su propia obra en el día de hoy. Así que hemos visto su carácter, su autor divino, su objeto, y ahora vamos a ver su don. Cuando dice que dio a su Hijo unigénito, todo el énfasis recae en la asombrosa grandeza de este don. La palabra don significa regalo. En este caso es un regalo inmerecido. No es que nosotros hayamos hecho algún esfuerzo, algún mérito por merecer este regalo. No hemos hecho nada porque estábamos en rebeldía en contra de Dios. Pero es el amor de Dios hacia el mundo, hacia las personas que le buscan, lo que hace que dé a su Hijo. Es por esta razón que en esta cláusula el complemento directo procede del verbo dio. Se debe tomar en el sentido de dio para morir como ofrenda por el pecado. Cuando dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y también Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Dios de Juan es el no que escatimó de Pablo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y en quinto lugar vemos su propósito. ¿Cuál es el propósito? A dar a su Hijo. Pues vemos aquí que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ha dejado a la humanidad abandonada por haberse rebelado en contra de él, ya que amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo unigénito. Con este propósito, que los que le reciben con confianza y fe permanente tengan vida eterna en Cristo Jesús. Aunque el Evangelio es anunciado, y lo es, a hombres y mujeres de todo el mundo, de toda tribu y toda nación, y esto se hace a diario, ya que los medios que disponemos en el día de hoy así lo hacen posible, y lo hacen de distinta manera y de distinta forma, pero no todo. Y aquel que oye cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, pero a todo aquel que cree, sea judío o sea gentil, como dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Las palabras que usa aquí, no se pierda, no significan simplemente no pierda la existencia física, ni tampoco quiere decir no sean aniquilados, ya que muchas personas piensan que cuando muera se ha acabado todo y que dejan de existir. Pues no, todo lo contrario. Pero este sería otro tema que tocaríamos en otro momento. Así que en la petición de que habla en este versículo se refiere a la condenación divina, completa y eterna, de forma que el condenado queda expulsado por toda la eternidad de la presencia de Dios y también de ese amor en el cual estamos hablando y de sus ricas y buenas bendiciones. Ya que el hombre aquí en la tierra así lo ha decidido, y lo ha decidido por su propia voluntad, por su propio provecho, pensando que lo que él estaba haciendo era lo más sabio y quizá era lo mejor. Y ese estado muchos ya lo están experimentando ahora mismo. Pero esto de ahora, lo que están experimentando, de hecho muchas veces se oye a personas que dicen estoy viviendo un infierno aquí ya en la tierra. Naturalmente dicen todas esas personas que no creen en Jesucristo, que creen a su manera, pero no conforme a la palabra de Dios. Es por eso que esas personas ya están viviendo aquí en la tierra, y otras que tienen apariencia
de que no les ocurre nada, de que siempre están alegres, siempre están contentos, que tienen todo. Muchas veces saltan a los medios de comunicación cómo esta persona, cómo este hombre, cómo esta mujer que era tan callado, tan honesto, tan amable, cómo es que ha hecho esto o cómo es que ha dicho aquello. Por tanto, vemos que esas personas, muchas personas, están viviendo ahora ya aquí, sin ninguna necesidad, esa separación de la presencia de Dios. Pero esto de ahora no es nada comparado con la eternidad sin Dios. Pero la voluntad de Dios no es esa, sino que la voluntad de Dios es, como dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere, es decir, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo este versículo 16, mas tenga vida eterna. Para recibir esa vida eterna se debe creer en el unigénito Hijo de Dios. Pero es importante darse cuenta de que Jesús menciona la necesidad de la regeneración antes de hablar acerca de la fe, como nos muestra Juan 3:3, cuando el Señor le está hablando a Nicodemo, y le está diciendo aquí en este capítulo precisamente de la necesidad que tenía Nicodemo de nacer de nuevo, si no, no podría entrar al reino de Dios, ya que solamente así el Señor podrá llevar a cabo, cuando hemos nacido de nuevo, por medio de la fe, y hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, Él podrá llevar a cabo su obra en la vida de cada creyente. Y puesto que la fe es el don de Dios, como dice Pablo a los Efesios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nótese que es un don, es un regalo de parte de Dios hacia la humanidad, no haciendo acepción de persona, sino hacia toda la humanidad. Y Juan en su Evangelio nos dice en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie lo arrebatará de mi mano. De manera que Dios dio a su Hijo, y Dios nos da la fe para aceptar al Hijo, y Él nos da la vida eterna como recompensa por el ejercicio de esa fe. Dios es digno de gloria, de honra y de alabanza. Nótese que Él nos lo da todo. Nosotros lo que únicamente tenemos que darle en nuestro corazón para que Él sea el Señor de nuestra vida. Continúo ahora con Juan 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús lo declaró en el Evangelio de Juan, en Juan 12:47, cuando dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y en el Evangelio de Lucas, dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también este mismo Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 31 dice, respondió Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios juzgará a quienes rechacen a su Hijo, pero sin embargo, no era la misión de su Hijo Jesús en su primera venida, sino que la consecuencia de que los pecadores lo hayan rechazado, como dice Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Nótese esto porque es muy importante. Esta declaración de este versículo es para todos y todas aquellos y aquellas que dicen ser cristianos, pero que sin embargo no hacen la voluntad de Dios ni les preocupa. Es decir, tienen el nombre de cristiano como una fachada y nada más. O lo hacen algunas veces la voluntad de Dios, sobre todo cuando tienen alguna necesidad. Y también es para aquellas personas que oyen el Evangelio y lo rechazan, o dicen para sí, más adelante
ya que veremos y esperan, pero nunca aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Nótese que Dios juzgará no porque la persona diga que es buena, no porque la persona digan que ha dado buenos donativos, que ha hecho mucho bien, ni nada de eso, sino que la persona será juzgada por Dios conforme al Evangelio. Esto lo hemos de tener en cuenta. Muchas personas, desgraciadamente, mueren sus padres, algún conocido, y no han aceptado a Jesucristo. Y se consuelan a sí mismos diciendo, bueno, Dios sabe. La palabra de Dios es clara. Serán juzgados conforme al Evangelio. Si la persona ha rechazado el Evangelio y no ha querido saber nada, pues todos sabemos las consecuencias. Pero si la persona ha aceptado a Jesucristo, también sabemos las consecuencias. Pero si la persona está esperando hasta ese momento, hasta esa última hora, teniendo la oportunidad ahora, y lo está rechazando, solo Dios sabe, esto sí, lo que le espera. Pero ninguna iglesia, ningún hombre, ninguna mujer está aquí en la tierra para juzgar absolutamente a nadie. Solamente estamos para anunciar este Evangelio del Señor Jesucristo. De manera que la declaración de Jesús en este versículo 17 recuerda que está hablando a un judío, a Nicodemo, y la creencia popular de que el Mesías había venido en aquellos tiempos, y Nicodemo también tenía esta creencia, a juzgar a los paganos y a los gentiles, mas no a los judíos, porque ellos se consideraban y eran el pueblo de Dios. Sin embargo, el profeta Amós ya había advertido sobre esa mala interpretación en la venida que nos habla el día del juicio del día del Señor, como nos dice Amós 5, 18 al 20, donde está diciendo: «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrase en casa y apoyase su mano en la pared y le mordiera una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor?» La razón entonces de la venida de Jesús no era redimir a Israel y condenar a los gentiles, sino que el mundo fuera salvo por él. Y cuando digo el mundo, estamos ahí, entran los judíos y los gentiles. Por tanto, la oferta misericordiosa de la salvación divina se expandía más allá de Israel. Era para toda, absolutamente toda la humanidad. Una vez más, Nicodemo, a quien Jesús estaba hablando, y por extensión a la nación judía que él, Nicodemo, estaba representando y representaba en ese momento, debía de saber esto muy bien, porque en el pacto que Dios hizo con Abraham, habla y dice claramente lo siguiente en Génesis capítulo 12, versículo 3. «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Nótese, todas las familias de la tierra. Recordamos que Abraham, como nos dice la palabra de Dios, es el padre de los creyentes, y aquellos que habrían de creer en Jesucristo serían benditas toda la familia de la tierra a través de esa fe. Así que, por tanto, la salvación de los gentiles siempre fue el propósito de Dios, como nos dice Isaías capítulo 55 y versículo 1. A todos los sedientos, nótese, a todos los sedientos, no está diciendo al pueblo de Israel, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Nótese que aquí esta oferta es absolutamente para todos, aquellos que tienen necesidad de Dios. En cuanto a esta interpretación de los judíos, que ellos pensaban que los que serían juzgados serían pues los idólatras y los gentiles y no ellos, hay una anécdota, y es la siguiente. Se dice que un pintor fue a visitar el Museo del Prado y allí contempló los mejores cuadros pintados por los mejores pintores de todas las épocas pasadas. Este hombre, él estuvo muy atento a cada pintura. Pasó varias horas
Al salir le dijo al conserje que había en la puerta: «No me parece gran cosa estas viejas pinturas», así con un tono despreciativo. Entonces el conserje le contestó: «Señor, le recuerdo que estas pinturas no están en tela de juicio, pero los que la contemplan sí que están en tela de juicio». ¿Qué nos enseña esto? Que depende de cómo leemos la Biblia, nosotros mismos estamos dictando nuestro propio juicio, ya que hay en muchas ocasiones que el hombre y la mujer entiende precisamente lo que le conviene, y lo que no le conviene hace la vista ciega. Cuando Cristo vino al mundo, el hombre ya estaba condenado. La condición del hombre se ilustra en la parábola de las ovejas perdidas, de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, el pastor que quería encontrar su oveja perdida, la mujer que quería encontrar su moneda perdida y el padre que quería que su hijo pródigo volviese. Muchos juzgan a Cristo y el Evangelio y hasta se burlan de él diciendo: «¿Pero cómo vamos a creer en esto si ya estamos en el pleno siglo XXI y somos personas cultas, somos personas con carrera, con estudios, somos personas de mundo, que hemos viajado, que sabemos y entendemos lo que queremos y lo que no queremos?» Sin darse cuenta, estas personas que opinan mucho así, unos lo dicen, otros no, pero con su actitud no lo están diciendo, no se dan cuenta de que en realidad se están juzgando a sí mismos y se están condenando a sí mismos. Y esto no son palabras fuertes para meter miedo ni nada de eso, sino que será una espantosa realidad en el futuro si no se arrepienten ahora delante del Señor. Fijémonos en esto. Aun cuando en el concilio Pilato y Herodes juzgaron y condenaron a Jesús, en realidad se estaban juzgando ellos a sí mismos, y está una prueba palpable. Continúo ahora con Juan capítulo 3 versículo 18, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: «El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Aunque Dios en su misericordia ha ofrecido la salvación del mundo por los méritos de Cristo Jesús, esa salvación no se puede apropiar sin la fe de cada persona. ¿Para quiénes? Respondiendo con incredulidad al Evangelio, es decir, que no quisieron saber nada, su destino final está marcado por el juicio divino. Jesús declaró esta verdad al legislador Nicodemo, tanto positivamente como negativamente, porque le dijo la solución, lo que debía de hacer, pero era Nicodemo el que debería él de tomar personalmente esa decisión. Así que Jesús divide a todos los que oyen el mensaje de salvación en dos grupos: los que creen y los que no creen. El Evangelio de Juan, Jesús declaró más adelante en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Pablo, el apóstol, escribió triunfantemente a los romanos así: Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo se puede interpretar mal, este de Romanos 8:1, y de hecho en algunas ocasiones así se hace, porque se coge, como he dicho, lo que se quiere. Note que no hay ninguna condenación, dice la palabra de Dios, pero primero hay que estar en Cristo, es decir, cuando la persona ha nacido de nuevo, en Cristo Jesús. Si no hemos nacido en Cristo Jesús, sí que hay condenación. ¿Lo entendemos esto? Pero si estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Y la segunda es no andar en las cosas carnales, como pueden ser pleitos, contiendas, celos, envidia, adulterio, etc., sino que andar conforme al Espíritu. Y el Espíritu lo digo con mayúscula. Esto significa que la persona que ha nacido de nuevo será guiada por el Espíritu Santo de Dios para que así se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas y los propósitos de Dios, que es soberano,
también podamos alcanzar las bendiciones que Él tiene para nosotros. Por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús si hemos nacido de nuevo y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hecha esta aclaración, continuamos y sigue diciendo este versículo: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aunque la sentencia final de quienes rechazan a Cristo sigue siendo futura, su juicio tan solo consumará lo que ya había comenzado al rechazar a Cristo. Se condenará a los perdidos porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nótese que este nombre es un nombre poderoso. El nombre de Jesucristo es un nombre poderoso. Pero como he dicho antes, este mundo que está en tinieblas, que es pecador, que es rebelde, rechaza a Dios y odia a Jesucristo. Prueba de ello tú lo puedes ver en los medios de comunicación. Cualquier televisión, cualquier radio que tú veas, que pueden hablarte cualquier cosa, de lo que sea, aunque sean cosas, como se suele decir, feas, cosas que los niños no deben de escuchar. Pero si tú vas y solamente dices Jesucristo, eres expulsado rápidamente. Ya no te llaman más, ya no te dicen nada más. Tú podrás hablar de lo que quieras, pero si hablas del nombre del Señor Jesucristo, ya no vas más. Y esta es la prueba palpable de que este mundo no quiere saber nada de Dios, y por eso está condenado, pero Dios extiende su mano para que sea salvo. También 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí no está hablando que solamente Jesucristo es el único mediador, es el único nombre en el cual podemos ser salvos. El único. No hay ninguna virgen, no hay ningún santo, no hay ningún hombre que haya vivido, sino Jesucristo. Él vivió, murió, pero resucitó. Así que por lo tanto voy concluyendo ya con esto. En estos versículos hemos hablado de la situación del hombre que rechaza a Cristo y también del hombre que le acepta. Naturalmente, ahora parecería como que nadie tiene necesidad de salvación. Pero si nadie tiene necesidad de salvación, si así fuese esto verdad, entonces, ¿por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué lo envió? Lo envió para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí Dios está mostrando su amor. La diferencia entre creer a Jesucristo y no será muy visible, y lo será cuando el Señor venga por su iglesia. Y no me estoy refiriendo a una iglesia que está siendo apoyada o está representando a una nación o a un gobierno. No, la iglesia de Jesucristo es una iglesia universal y la componen hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que han nacido del Espíritu. Esa es la iglesia de Cristo. No es la iglesia católica romana, no es la iglesia protestante, no es ninguna otra iglesia, sino que es la iglesia de aquellos que hemos nacido de nuevo. Como he dicho, ahora no hay ninguna diferencia. Ahora parece que todo va bien, que no ocurre nada. Pero llegará un día, y no sabemos cuándo, si puede ser hoy, si puede ser de aquí a una semana, un mes o un año. No sabemos el día ni sabemos la hora. Pero Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica y le dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que se denomina, lo que se llama el arrebatamiento, que es cuando Jesús venga por su iglesia, es decir, por aquellos que hemos nacido del Espíritu.
y seremos arrebatados, ya que por un acto de fe, al confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, es que tenemos esa seguridad de la salvación. Mi amigo, mi amiga, también si confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador y lo recibes en tu corazón y vives una vida de santidad de acuerdo a la enseñanza bíblica que se encuentra en su palabra, tú podrás también estar con el Señor y estar para siempre. Si es así, que tú te has dado cuenta que necesitas a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te animo ahora que tú puedas hacer una oración de fe para recibirle como el Señor y el Salvador de tu vida. Por tanto, te animo ahí a donde tú estás, que ores conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Me confieso delante de ti que soy un pecador, una pecadora. Pero ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Prometo vivir una vida como a ti te agrada, en santidad, apartado de todo lo malo, para agradarte a ti. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de fe y lo has hecho de corazón, pues es bueno que tú puedas seguir leyendo la palabra de Dios, como siempre digo, la Biblia. Lee la Biblia. Sigue leyendo este Evangelio de Juan cada día. Dedica unos minutos a leer la palabra de Dios. También dedica unos minutos para orar a Dios. Hazlo en el nombre del Señor Jesús. Cuéntale tus deseos, tus anhelos, tus fracasos, tus cosas. Él conoce tu corazón y está esperando de que tú hables con Él. También es bueno que puedas crecer espiritualmente. No lo hagas por tu propia cuenta, sino que ve a una iglesia cristiano evangélica donde se predique y se enseñe la sana doctrina, que aquello que ellos están predicando y enseñando son lo que ellos están haciendo día a día con sus vidas, que tú lo puedas ver. Ahí podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó.
pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su fuego